El presidente Trump dice que va a publicar los términos del acuerdo, el memorando de entendimiento con LeBron, aunque tenga que pararse frente a un podio y leerlo él mismo. Y créeme, mucha gente quiere saber qué contiene realmente, porque lo que se ha filtrado hoy indigna mucho a un montón de gente, sobre todo en Israel y entre quienes en Estados Unidos apoyan firmemente a Israel. Vamos a meternos de lleno en todo eso hoy y tratar de averiguar qué es lo que realmente está pasando y si de verdad se llegará a firmar un acuerdo el viernes. Vamos a hablar de todo eso con nuestro buen amigo, el coronel Douglas Macgregor, analista de defensa y política exterior, ex asesor del secretario de Defensa y veterano de guerra muy condecorado. Doug, como siempre, bienvenido al programa. Me alegra que hayas podido dejar por un rato a las bellezas de la playa allá en Puerto Rico para acompañarnos. Bueno, algo así tiene fuerza de sobra para hacer eso porque, madre mía, ahí están pasando un montón de cosas. Como Larry Johnson. Lo pensé, sí. De hecho, tengo una camisa casi igual a una de Larry, y a lo mejor me la pongo antes de terminar. ¿Quién sabe? Pero qué interesante que lo menciones, porque me lo pondré más tarde. Pero veamos primero el panorama sombrío antes de volver a lo bueno. Quiero mostrarles esto. El presidente Trump está hoy en el G7, y sé que tú y yo vamos a hablar de eso antes de salir del aire. Pero esto fue lo que dijo para responder a muchas de las dudas que tenía la gente sobre este MDD, porque hasta ahora lo único que se ha publicado es lo que la parte iraní ha difundido, lo que según afirman se acordó mutuamente. Esto es lo que dijo Trump. No solo lo divulgaré, probablemente daré una rueda de prensa y se lo leeré palabra por palabra para que la prensa lo informe con precisión. Se la pormera sin narición ne rueda de prensa, porque es un documento muy importante, y no como Obama, que pudo haber destruido Oriente Medio con un país nefasto, lo inmensa lo información. Es el peor acuerdo, ese conducía a un arma nuclear. El mío es una barrera contra ella. Decir que ya teníamos uno, o sea, él pagó una fortuna por eso, nosotros no pagamos nada. Doug, ¿de verdad alguien le cree a Trump cuando repite una y otra vez esa patraña de que el plan de Obama abría el camino hacia un arma nuclear? Pero mi postura es ponerle un muro delante, quién sabe qué vendrá después. Pero esas dos cosas, ¿alguien se las traga? Bueno, probablemente tenga cerca del 30% del electorado que quiere oír críticas a Obama. Si critica a Obama, se llevará unos aplausos de ese público. Pero al final, ¿qué es esto? Creo que alguien me dijo que este era el anuncio número 39 de un acuerdo para poner fin a la guerra. Y quizás no sé si has visto lo que dice. Yo no. He intentado escuchar a las distintas partes implicadas. Y una de las cosas que he descubierto es que lo que dicen los iraníes y lo que decimos nosotros no coincide exactamente. Bueno, sí. De hecho, han pasado algunas cosas y voy a entrar directamente en eso aquí. Esta mañana salió una información de que Mark Thiessen y varias otras personas estaban tan indignados porque dicen, no puedo creer que esto sea lo que estamos viendo. Pero estos son algunos de los puntos. Quiero comentar solo un par, en especial el primero. La República Islámica de Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados en la guerra actual, declaran al firmar este memorando de entendimiento poner fin de inmediato y de forma permanente a la guerra en todos los frentes, incluido Líbano. Y eso está causando una gran consternación en numerosos ámbitos aquí, y sobre todo Benjamín Netanyahu, porque esto es clave en lo que les dice a los israelíes que necesitan para su seguridad nacional. Esto es lo que dijo cuando hoy le preguntaron sobre ese tema. Usted dijo que no está comprometido con un ataque contra el Líbano en este acuerdo. Una vez más, este acuerdo lo firmó Estados Unidos, lo firmó el presidente de Estados Unidos, y cree que puede combinar el levantamiento de las sanciones con la cancelación del programa nuclear. Y dije, esta es su decisión. Repito, esta es su decisión, él la encabeza. Y yo, por supuesto, expuse mi opinión en distintas conversaciones. Por otra parte, dije que tenemos nuestros propios intereses. Así que por si alguien no alcanzó a leer esa letra chica, le preguntaron, ¿va a respetar esa cláusula del acuerdo? Si está ahí, porque dijiste que íbamos a llegar más lejos. Y él dijo, oye, ese es el acuerdo del presidente Trump. Siempre y cuando logre poner fin al programa nuclear y desarmar a Irán, él puede hacer lo que quiera, pero nosotros tenemos nuestros propios intereses y vamos a defenderlos. Así que no se comprometió a hacerlo. ¿Eso lo puede sacar del poder?
Ese es el punto número 1, al menos de lo que se ha filtrado hoy. Eso va a echar abajo esto antes incluso de que se llegue a la firma el viernes. Es posible. Pero, de nuevo, depende del presidente Trump, que anda buscando, ¿cómo lo llamamos?, un comodín para librarse. Sin hacer ruido, sin más problemas. El problema es que, y creo que ya lo hemos hablado antes, para el señor, para Netanyahu y francamente para los israelíes, el conflicto con Hezbolá es existencial. Que la destrucción de Hezbolá o la capitulación de Israel. No van a rendirse ante Hezbolá. Lo que los israelíes intentaron hacer en el pasado y lo que hacen ahora es separar a Irán de Hezbolá. Eso no ha pasado ni ha funcionado y no veo indicios de que vaya a pasar ahora. De hecho, lo que vemos con Irán es que se está convirtiendo en la protagonista, líder del mundo islámico, para gran indignación de todos los príncipes y élites musulmanes suníes por todo Medio Oriente, el norte de África y más allá. No va a abandonar a Hezbolá. Y cuando uno espera que el Señor y diga, dejaremos de hacer lo que estamos haciendo en Gaza, lo que estamos haciendo en Líbano, junto con todo lo que planeamos hacer en Egipto, Jordania y Arabia Saudita, no va a aceptarlo. No puede abandonar los objetivos que ha proclamado. Bueno, una cosa es que no renuncie a los objetivos declarados. Otra cosa es que el presidente Trump diga que vas a abandonar todo eso. Pero esto es lo que dice la parte iraní. Se trata del ministro de Asuntos Exteriores Abbas al-Raqi, a quien también le preguntaron cuál es la posición de Irán sobre la cuestión del Líbano. Cualquier ataque militar del régimen sionista, ninguna agresión contra el Líbano será aceptada de aquí en adelante. La continuación de la ocupación israelí de territorio libanés viola el memorando de entendimiento. Y esta mañana aparece esta noticia. Hezbolá insiste en que Irán no firmar el acuerdo a menos que Israel se retire del Líbano mientras el presidente Trump evalúa hacer público el MDD. Sabes que están en extremos opuestos, atrincherados cada uno en su bando, y el presidente Trump tratando de abrirse paso entre los dos. Hasta ahora la mayoría hemos llegado a una conclusión. Enya y sus agentes, sus mecenas multimillonarios y demás dentro de Estados Unidos. Estamos a punto de averiguar si eso es cierto. ¿Actúa el presidente Trump con verdadera autonomía o en beneficio de Estados Unidos? Incluso si los intereses de Estados Unidos prevalecen sobre o contradicen los intereses del Estado israelí y el lobby israelí. Creo que todavía es muy pronto para saberlo, veremos qué pasa el viernes. Pero ahora mismo es evidente que crece una distancia considerable entre Israel y Washington, o diría más bien el presidente Trump. Porque seguro que los congresistas, desesperados por seguir en sus cargos, quienes reciben todo ese dinero van a tomar partido y alinearse, pase lo que pase, y por supuesto no les acarrea ninguna consecuencia real o por la seguridad de Estados Unidos. En teoría sí, pero vemos que en la práctica no es una de sus prioridades. Fíjate, es curioso que digas eso de cómo va a reaccionar el presidente Trump. Así que hoy les preguntaron a los tres partidos qué opinan de Hezbolá. Trump. Israel lleva demasiado tiempo luchando contra Hezbolá y está muriendo demasiada gente. Es que tirar abajo un bloque de pisos cada vez que buscas a alguien. Enos y no todos son de Hezbolá, te lo aseguro. Se encargara de Hezbolá, que dejara que Siria se encargara de Hezbolá. Creo que ellos lo harían mucho mejor. Así que, por un lado, Que yo sepa, es la primera vez que Trump cuestiona de verdad la versión israelí sobre lo que ocultaron en Gaza y en Líbano. Que era un bastión de Hezbolá.
que era un bastión de Hamás, ahora dice que no lo eran, imposible que lo fueran. ¿Crees que se refiere a él? Dijo dos cosas ahí, pero empecemos por eso. ¿Crees que Trump empieza a inclinarse por desentenderse y dejarlos a su suerte? ¿Cuál es el problema de fondo que tiene entre manos? Ni siquiera el presidente Trump lo entiende del todo. ¿Cuál es la cuestión de fondo ahora mismo en la región? La cuestión de fondo en la región. Setar todo. En otras palabras, ya sea el sur del Líbano, gran parte del país, o el sur, Siria o la mayor parte de Siria, donde quiera que vayan, primero tienen que aplicar el proceso de vaciamiento. A este desastre hasta que eso se resuelva. Ahora bien, ¿cómo lo encaras? Bueno, hay que frenar a los israelíes en lo que están haciendo ahora mismo en Cisjordania, que es destruir pueblos. Y ahora mismo hay milicias judías que operan de forma independiente, colonos. Están vinculados de forma difusa a posibles elementos de las fuerzas de defensa de Israel. Pero lo que quiero decir es que ya no es un Estado unitario como lo era al principio. Y por último, ¿cómo se resuelve? Eso es imposible. Los israelíes se han encargado de que lo sea. Ni asimilarse en el resto de Oriente Medio. ¿Cómo sabes quién es tu prójimo? Y luego esperar con los brazos abiertos después de lo ocurrido, de algún tipo de nuevo acuerdo firmado por el presidente de Estados Unidos y quien sea. Desde la perspectiva de la gente de Medio Oriente, y están diciendo que eso se acabó. Y es todo. Todos estos mini estados de Oriente Medio, sobre todo en la península arábiga, no son verdaderos estados-nación. Son creaciones artificiales, son productos de la Primera Guerra Mundial, eso incluye a Israel. Dicen que hace falta un cambio y eso significa eliminar estas fronteras artificiales. Ahora muchos dicen que eso es imposible, que no se puede, pero las cosas están cambiando en la región. Y la gente que vive allí está cambiando de actitud. Forman parte de civilizaciones milenarias que son el estado sucesor del Imperio Otomano. Dudas sobre quiénes son y qué representan. No dependen de potencias extranjeras y deben garantizar su supervivencia. Solo puedo imaginar qué piensan en privado los dirigentes de Ankara o de Teherán sobre lo que habría que hacer en Oriente Medio. A todos les interesa lo mismo. Todos quieren que el statu quo actual se acabe. Ahora bien, los Emiratos lo entienden y por eso intentan establecer nuevos. Pero sobre todo, si llegara a cruzar Arabia Saudita, ¿qué pasaría? Todo el mundo busca la forma de salir adelante, pero va a ser muy difícil después de todo esto.
¿Se viene todo abajo? Si quieres desvincularte de todo, que creo que en privado es lo que el presidente Trump... Esto es lo mejor que se nos ocurrió si la gente de la región... Creo que ese tipo de actitud podría... Ya. Y sí, quiero ver algunos de los obstáculos que enfrenta, porque al presidente Trump lo presionan por todos lados, como mencionaste hace un momento, lo están presionando del lado israelí. Obviamente enseguida vamos a ver otras cosas que dijo Netanyahu. También lo está apretando, claro, el lado iraní, que busca exigir algo realmente, asuntos importantes que también voy a mostrarles algunos puntos del memorando filtrado, pero también lo están presionando desde Estados Unidos y eso viene de algunos de sus seguidores más fieles. Por lo demás, como Mark Levin, claro, que es un firme defensor de Israel, venía apoyando al presidente Trump en todo hasta este punto. También tuviste a Rebecca Heinrichs, que decía que no podemos dejar atrás a Israel. Ella publicó algo en su cuenta de X. Y luego, una de las figuras que más se ha molestado y más presión ha metido es Jack King. No logro encajar ciertas cosas que llegan desde la administración por fuentes fiables. Eso es lo que me resulta tan inquietante. Cuando se lo oí decir a los iraníes no le di importancia. Pensé, bueno, son las mismas tonterías de siempre. Pero según fuentes de la administración, algunas cosas que ustedes ya han oído, y lo que incluye este acuerdo no tienen el menor sentido. Es indefendible. Yo creo que lo que el presidente debería hacer es sencillamente hacerlo público de una vez y que la gente vea qué hay ahí fuera. Así dejamos de discutir sobre algo que nadie ha visto. Sí, creo que está bastante claro que lo ha visto. Por eso está tan indignado. Pero ¿qué opina? Bueno, vayamos por partes. ¿Qué opina de toda la presión estadounidense sobre el presidente Trump para que no firme este memorando de entendimiento? Eso no va a cambiar. Quiero decir, cuando digo que es duradero, diría que está más fuerte que nunca. Desde Paul Singer hasta Miriam Adelson y Larry Ellison son israelitas acérrimos. En este momento es evidente que el presidente Trump considera que no conviene a sus intereses políticos ni a los del pueblo estadounidense. Entonces estaríamos metidos para siempre en este lío, al menos esa es mi percepción, por eso quiere este documento marco. Y creo que perciben de que los israelíes hayan llegado demasiado lejos con esto y quiero decir, si algo hemos aprendido es que en este nuevo entorno bélico, la nueva tecnología de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, y con la cantidad de sistemas de armas guiadas de precisión, drones, misiles de crucero y demás, ante esto no podemos proteger a nuestros aliados. Y eso está calando no solo en el Golfo Pérsico, sino también en Europa, el noreste de Asia y otros lugares. Así que todas las condiciones que favorecían esta inversión masiva en Estados Unidos eso se está frenando, creo que eso se le está dejando claro al presidente Trump. Si no lo ha hecho, creo que lo descubrió él solo porque es que no va a funcionar. Y eso significa que esto puede ser irreversible, digámoslo así. Podría volverse irreversible. Independientemente de lo que finalmente hagan las otras dos partes, Irán e Israel. Pasemos ahora al lado israelí, porque, escuchen esto, es Netanyahu hablando sobre la buena relación que tiene con Trump, creo. Pero lo interesante aquí, y me gustaría que comentaras a raíz de esto, es si se trata de Benjamín Netanyahu, ya sean todos estos partidarios de la guerra aquí en Estados Unidos que dicen no, hay que seguir peleando. Tienen que reconocer lo que acabas de decir, que no podemos hacerlo. No podemos protegernos de los ataques iraníes si esto vuelve a convertirse en una guerra abierta. Tampoco podemos proteger a otro. Así que sería un acto autodestructivo volver a entrar en eso. Y aún así, eso parece ser lo que están pidiendo.
Trump y yo nos conocemos desde hace muchos años. A menudo coincidimos, pero también hay veces en que no coincidimos tanto. Soy responsable de los intereses de seguridad de Israel. Los defiendo, pero no a través de la beligerancia. Y hay que hacerlo con sabiduría y mucho conocimiento del terreno estadounidense. Y requiere mucha experiencia. Creo que lo hago de la mejor manera posible. Y cuando es necesario, defiendo con firmeza nuestros intereses de seguridad. Mira, dicho sea de paso, me encantaría escuchar al presidente Trump decir lo mismo. Sí, aprecio a Israel, pero voy a defender primero los intereses de seguridad de Estados Unidos. Benjamín Netanyahu hará lo que usted propone. La pregunta es si el presidente Trump lo hará o no, pero desde una perspectiva militar podría responder a eso. ¿Por qué toda esta gente presiona por algo que a todas luces no podemos lograr militarmente? No pueden dejar de lado su escepticismo ante la posibilidad de que la fuerza que hemos construido y en el que hemos invertido billones durante los últimos 35 a los altos mandos les cuesta asimilar las nuevas realidades, nuevas tecnologías, nuevas formas de combatir, nuevas organizaciones. Y por eso tienden a rechazarlos todos con el argumento de que no se ha demostrado. Bueno, tú y yo pensamos que sí se ha demostrado. Creo que muchos más ya lo han entendido. Hemos aprendido lecciones muy importantes de la guerra en Ucrania y también la guerra en el Golfo Pérsico. Creo que el Golfo Pérsico probablemente es más marcado porque allí se da esto. Y las operaciones. Mientras que gran parte de lo que ocurre en Ucrania nos resulta opaco. En otras palabras, no podemos verlo con tanta facilidad y claridad como en Medio Oriente. Así que no me extraña que se sienta así y que diga, no, mira. Cada vez que mencionas a los rusos o a los chinos o que puedan intervenir, olvídate de eso, no viene al caso, nunca van a hacer nada. Y eso creo, es una postura muy peligrosa y creo que el presidente Trump también sabe que es peligrosa. Estoy seguro de que el presidente Trump ha escuchado atentamente al señor. Tiene que hacerlo. Mira, Turquía es una gran potencia. Ha escuchado al general Sisi en Egipto. Muy vulnerable, pero sigue siendo el líder del mayor país árabe y musulmán del mundo. A través de un prisma muy estrecho. Que sin rodeos pone a Israel por encima de todo. Pero si eres el presidente de Estados Unidos, hay muchas más cosas que debes tener en cuenta. Bueno, hay mucho más. De hecho, este acuerdo incluye mucho más. Hemos estado hablando de grandes vientos en contra solo con el tema libanés y hacia dónde. Los iraníes dicen una cosa, lo que dice Hezbollah en Líbano, lo que dice el presidente Trump en Líbano, lo que dice Israel en Líbano. No sé cómo haces cuadrar ese punto, pero también hay muchos otros asuntos en el segundo. Y de hecho, al parecer, The Wall Street Journal también informa ahora sobre algunos de los términos filtrados. Así que al parecer, algunas de las cosas que hemos comentado sí figuran en la versión de Estados Unidos. Trump todavía no las ha mencionado públicamente. Lo veremos en cuanto pase. Pero veamos de qué más se ha hablado aquí, porque algo que caracteriza a Mark Thiessen, que ha sido un gran partidario de esta guerra interminable, encantado de matar a cuantos hagan falta, a los iraníes si es necesario. Esta mañana afirma que Estados Unidos, bajo esto según dice uno de los términos que Estados Unidos se compromete a cumplir junto con sus socios regionales para crear un plan integral consensuado por ambas partes para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, asegurando al menos $300.000 millones de financiación. Míralo como quieras. Esos son reparaciones. Y solo las paga el bando perdedor. Y, de hecho, en este acuerdo es donde se plantea ese punto. Pero a ver dónde está ese dinero. Ayer entrevistaron a J.D. Vance y trató de salir por la tangente y dijo, bueno, ya sabes, vendrá de otro lado. No vendrá de Estados Unidos. Y creo que hoy, Jack King, no les voy a mostrar ese video ahora, pero él respondió, bueno, incluso sobre eso dijo, bueno, no me importa de dónde venga el dinero, no podemos dejar que esos tipos consigan eso. Pero, ¿hay forma de sortearlo sin pagarles reparaciones si no conseguimos la firma? Mark Thiessen junto con el general King asumen sin reservas la narrativa israelí
que es intrínsecamente malvado, que sus intenciones son perversas, que su sociedad es perversa y por lo tanto hay que destruirlo. Por eso se sigue oyendo a la gente decir que los bombardeen otra vez y otra vez. De hecho, por comentarios que ha hecho antes, sé que no lo cree. Y creo que reconoce que ahora mismo hay una necesidad urgente de estabilidad en el mundo, no de caos. Ha creado un caos financiero, económico y estratégico. Entonces ya sabes, ¿qué le dices a alguien que insiste en eso? Digo, ¿y si estuvieras casado con alguien a quien todos tus amigos odiaran y de quien dijeran cosas terribles sobre ella? Mira, tú la conoces y no estás de acuerdo con eso, así que tienes que elegir o escuchas a todos tus amigos o te pones del lado de tu esposa. Bueno, es algo parecido y creo que el presidente Trump es sensato para saber que las acusaciones contra Irán no tienen fundamento. Y ahora sabe que los israelíes son capaces de cosas que ni él, ni yo, ni muchos imaginábamos posibles. Así que no creo que funcione. Y mira, digan lo que digan los comentarios de Mark Thyssen, es un desastre si eres Benjamín Netanyahu. Es un desastre si estás comprometido de forma permanente con la hegemonía regional israelí y las finanzas judías internacionales. No, no es ningún desastre. Y tenemos interés en hacer negocios con Irán, así como tenemos interés al hacer negocios con Rusia, China y, francamente, con todos los demás. Sí, ahí está ese titular del Wall Street Journal que mencionábamos. Para ellos esto es noticia de última hora. Acaba de conocerse justo cuando empezaba nuestro programa. Veamos este punto de los términos filtrados. Estados Unidos se compromete a ponerle fin según un calendario acordado en el acuerdo final. Todos los tipos de sanciones que enfrenta actualmente la República Islámica de Irán. Hay una larga lista, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, junto con todas las sanciones unilaterales, primarias y secundarias. Esa es una lista enorme, Doug, porque te refieres a que se levantarán todas las sanciones. Y los iraníes vienen diciendo que esto tiene que ir por delante, o no hay acuerdo. Y ahora, si estas condiciones son ciertas y vienen de nuestro lado, tendremos que ceder en todo eso. ¿Y te imaginas el escándalo en Washington si Trump de verdad lo hace y levanta esas sanciones? Bueno, creo que va a tener problemas con el Congreso y va a arremeter contra quien sea. Levantar las sanciones a Irán o a cualquiera que no le caiga bien a los israelíes del lobby. Esto ya es cosa del pasado. Se está distanciando de... pasado autodestructivo que ha caracterizado la política exterior y de defensa de Estados Unidos durante 30, 40 años. Tuvimos una oportunidad después del 91 y sin duda tuvimos otra gran oportunidad después de 2001 para cambiar de rumbo en varios sentidos. Insistimos aún más en todas esas políticas absurdas. Pudimos haber convertido a muchos países en amigos y en cambio los convertimos en adversarios o los distanciamos. Todo este embrollo tiene que terminar, pero eso no gusta en los círculos de poder de Washington. Le gusta el statu quo que mantiene el dinero yendo a donde les conviene. Y lo que el presidente Trump empezó a hacer en su primer mandato fue cambiar ese flujo financiero. Después volvió, y al principio prometió mucho pero no cumplió. Ha fallado en tantos sitios. Quizás a estas alturas ya se ha dado cuenta, ya sabes. Y ya es hora de dejar esto atrás y seguir un camino más claro hacia el futuro. No lo sé, no sé qué postura tiene ahora, pero me transmite un poco esa impresión. ¿Y tú crees que él tenga la fortaleza emocional
seguir saliéndose con la suya con esto, sobre todo con todos los que acabamos de mencionar. Y hay una lista mucho más larga de esas personas que están indignadas por muchas de esas cosas. Y un asunto más que abordaré enseguida. Pero la pregunta es, ¿podrá traer a los suyos para que acaten y convencerlos? Lo has dicho 1000 veces en el programa. Uno de sus mayores superpoderes es su capacidad de darle la vuelta a cualquier cosa y hacer que la gente se lo crea. Pero estamos llegando al límite de ese superpoder. ¿De verdad puede convencer a esta gente de que lo apoyen si sigue este camino del MDE? ¿Y qué importancia tiene eso hoy? Una de las cosas que he aprendido en estos últimos meses es lo irrelevantes que se han vuelto los medios tradicionales. La gente pensaba que era una figura de peso en los medios cuando trabajaba en Fox. ¿Y qué es hoy? Una figura mucho más importante, mucho más influyente. Y al final van a desplazar a lo que hoy consideramos mayoritario. No. Pero estamos avanzando en esa dirección. ¿Será eso suficiente para ayudar al presidente Trump si sigue este camino? Eso no lo sé. Lo segundo es el sentimiento antibélico. Estados Unidos tiene una presencia mucho más amplia de lo que la gente cree. Sabes, no tenemos servicio militar obligatorio y ahí está buena parte del motivo de tantas manifestaciones. Al conflicto de Vietnam, sobre todo después de 1968, se debió al reclutamiento obligatorio. Y no era solo porque la gente no quisiera servir, sino que empezó a darse cuenta de que la guerra no tenía sentido y no querían morir en vano. No parece una postura irrazonable, ¿no? Creo que esa actitud está hoy más extendida en Estados Unidos de lo que la había visto desde los años 60. No, no va por ahí. No pienso irme a un rincón remoto del mundo a sacrificar mi vida por unos intereses que no necesariamente apoyo ni comparto como estadounidense. Pero sin duda tiene una enorme cantidad de enemigos en el Capitolio. Sin duda. Y una última cosa que ha sido uno de los mayores puntos de fricción, y este es uno de ellos. El presidente Trump se ha metido en un callejón sin salida con esto, porque lo ha repetido hasta la saciedad. Intentó diferenciarlo del acuerdo de Obama, el PIKE, diciendo que era mucho mejor, etc. Y además siempre se ha burlado de Obama por repartir dinero en efectivo, 1.700 millones de dólares, etc. Y ahora que los iraníes dicen que van a necesitar unos 10.000 millones de entrada en ese frente, o no habrá acuerdo. Eso es lo que han dicho hace poco. Y este es el punto de fricción. Este es el punto 11. Aquí abajo, Estados Unidos se compromete a que a la luz de los avances y las negociaciones hacia un acuerdo final, se liberarán y quedarán plenamente disponibles los fondos y activos congelados o restringidos pertenecientes a la República Islámica de Irán. No especificaron una cifra, así que no sabemos si son 24 u otra cosa. Pero según esto nos hemos comprometido a esto. Y hasta ahora el presidente y el vicepresidente Vance han dicho que no hay dinero por adelantado. El presidente Trump dijo en una entrevista con Kristen Wilker hace una semana, el domingo, que de ninguna manera habría dinero por adelantado. Y aquí dice que el dinero va por adelantado. ¿Cómo va a gastar eso? Pero creo que muy en el fondo lo sabe. Si logra sacar esto adelante, sobre todo con Irán. Sabes, ese estado de guerra casi permanente en Oriente Medio, perdón. Ya sabes. Y simplemente si se sentía obligado, pero no era
Como sabe, todo esto depende de todos los factores que hemos comentado, puede que no lograr sumar a los israelíes y puede que insistan en hacerlo solos. Y el resto de la región creo que ahí tendría la oportunidad de lograr algo parecido con Rusia, Ucrania y Europa del Este. Y no deberíamos descartarlo de plano como imposible. Pero depende de cosas que ni él ni yo podemos controlar ahora mismo. Mira, Doug, esto nos remite a algo que, sobre todo si analizamos ante todos los obstáculos que enfrenta, incluso dentro de su círculo íntimo, la parte iraní, la parte israelí y todo lo del Líbano. Si eso secuestra el proceso, todo podría venirse abajo. Incluso si aceptara todo y asumiera el costo político a nivel interno, todavía me parece y me gustaría conocer tu opinión sobre esto, que la forma eficaz que tiene de controlarlo es decir, bueno, si ustedes no quieren aceptar esto, vale, entonces te las arreglas solo. Yo me largo y ya está. Volveré si intentas reanudar el programa nuclear, si vuelves a desenterrar eso, diga lo que diga, que lo diga, y se vaya, así no tengo que imponer sanciones. No tengo que descongelar ningún fondo, no tengo que ceder en nada, solo decir que nos vamos. Y ya ahí ustedes se las arreglan solos porque después ya no importa nada más. Y él lo controla. ¿Crees que esa es realmente su forma más eficaz de avanzar? Y si no, ¿cuál sería? Porque no veo ninguna otra opción. Bueno, acuérdate de que congeló los fondos de otros. Congelar fondos, como hemos hecho con los rusos, los iraníes y otros, es una buena manera de socavar la eficacia del propio sistema financiero. Una de las razones por las que los BRICS están en ascenso y una de las razones por las que China que pasa es porque le hemos demostrado al mundo que no se puede confiar en nosotros. De un plumazo y en otros lugares de Estados Unidos pueden en la práctica privarte de tus fondos. Así que liberar los fondos lo apoyo al 100%. De congelar arbitrariamente los fondos de países que nos resultan incómodos por cualquier motivo. En ese punto estoy totalmente en desacuerdo con la gente de Washington y su mentalidad. Pero pensándolo bien, yo quiero vivir en un mundo distinto al que a ellos les basta. Lo repito una y otra vez y la gente me mira como diciendo, ¿cómo que con todos? Queremos comercio. Ahora, necesitamos estructurarlo de forma mutuamente beneficiosa. Hay formas de hacerlo sin tener que sancionar a todo el mundo. Eso forma parte del asunto. ¿Vas a dejar de inyectar las enormes sumas de dinero que destinas a Israel habitualmente? Todos en el Capitolio saldrán a decir, no, eso no se puede hacer. Su comportamiento no cambiará. Si quieres cambiar la conducta de Israel, tienes que abordar el asunto del financiamiento. Y me imagino que ya veremos si eso pasa. Ahora habrá que ver cuándo el presidente Trump por fin presenta eso, y así ya no diremos que esto o aquello se filtró. Pero esto es lo que dijo, y luego podremos verlo. Pero el presidente Trump no es noticia hoy solo por esto. También está aquí, en el G7, y solo quería sacar esto, porque Zelensky vuelve a estar ahí. No sé por qué, pero Zelensky asegura que en el G7 acordaron que Rusia no está ganando la guerra y debatieron sobre más sanciones. ¿Qué opinas de la postura del presidente Trump al respecto y de si más sanciones servirán? Creo que el presidente Trump se ha dado cuenta de que es un mentiroso descomunal.
Ucrania no tiene ninguna posibilidad de vencer militarmente a los rusos bajo ningún concepto. Creo que lo sabe. Y también percibe que esto es un viaje al pasado. Chat. Los japoneses están en una situación muy difícil. Ya sabes, si vas a exigir eso, o que nos impidan tener acceso al petróleo ruso que necesitamos ahora mismo, pones, ya sabes, al analista, elige el que quieras, quien quiera que sea, desde Ray Dalio hasta Luke Groman, hasta Grundlag. Por muchos que sean, todos apuntan a lo mismo. ¿Qué está haciendo el mercado de bonos? Porque eso ha sido señal de lo que venía tantas veces en nuestra historia. Y muchos de estos estados europeos tienen un pie en la bancarrota en este momento. Tiene tanta credibilidad como Al Capone. En fin, creo que el presidente Trump está evaluando el panorama. Pero creo que lo entiende. Creo que sabe que esto es el pasado, no el futuro. Y creo que entiende que eso también es cierto en Oriente Medio. Y tarde o temprano, si sigues haciéndolo, el futuro acabará destruyéndote. Ahora déjame preguntarte algo sobre la guerra ruso-ucraniana en sí. Obviamente el presidente Trump asume el cargo y dice, sí voy a lograr esto, lo resolvemos en un día. Y luego pasaron 100 días y no encontré nada. Y ahora ya van 17 meses, básicamente está diciendo, sí, me lavo las manos, no hago nada. El día antes de irse al G7 no tuvo mucha repercusión aquí porque estaban pasando muchas otras cosas, pero Vladimir Putin llamó y hablaron como una hora. Y Putin proponía formas de poner fin a esto. Creo que se adelantó. Supuestamente era para desearle feliz cumpleaños al presidente Trump, pero fue antes del G7 y ya se ven los titulares de hoy. No parece que eso haya distendido mucho porque dice que el presidente Trump anuncia un rápido regreso a las sanciones sobre las reservas de petróleo ruso, mientras el G7 retoma su foco en Ucrania. Y bueno, todo esto otra vez. Recuerdo, Doug, tú y yo hablamos de esto hace bastante más de un año, de que nosotros, los europeos, vuelven una y otra vez a esas sanciones. Las primeras 18 rondas no sirvieron de nada y entonces llegaron con la ronda número 19. Esa sí que iba a funcionar. Luego en 2020 eso no iba a funcionar. Y ahora en 2021 intentan hacer otro. ¿En qué momento se dieron cuenta de que se estaban cortando la rama donde estaban parados? Y estaba hablando con el almirante que ejercía como su principal asesor militar y también en la práctica como jefe del Estado Mayor Conjunto. Ti. Y por fin, lo sé, pero estoy jodidamente cansado para seguir luchando. Y por supuesto, poco después falleció. No debió ser presidente, nunca debió tener ese último periodo, no hay nada que podamos hacer al respecto. Creo que ahora mismo está muy centrado en Oriente Medio. Quizá entonces vuelva a centrar su atención en Ucrania. Y que diga voy a seguirles la corriente simplemente indica que ahora no tengo tiempo para lidiar con esto. No voy a meterme con esta gente, voy a centrarme en lo que tengo entre manos ahora mismo en Medio Oriente. Y creo que eso es lo que está pasando. Así que la cuestión ahora es, ¿hacia dónde vamos ahora? Y creo que algo de razón hay. Sé que Gary busca a ver si tenemos un clip concreto. Por lo que acabas de decir, me da la impresión de que va un poco por ahí. Pero en algún momento va a tener que hacer algo.
O sea, supongo que podría seguir dando largas al asunto, pero déjame preguntarlo en forma de pregunta. ¿Podemos seguir aplazándolo indefinidamente, no preocuparse más, aguantar 2 años y medio más con el presidente Trump y dejar que el Estado se desmorone? Bueno, creo que sí, la verdad. Francamente, Europa, el acuerdo en Europa para... Estás tratando con personas que están al frente de lo financiero, lo económico y lo social. La mayoría de los líderes presentes en esta conferencia no seguirán mucho más en el poder. Veo a Merz y me quedo de piedra. Veo a Macron y no lo puedo creer. Y Starmer está loco. Así que habrá cambios drásticos y profundas convulsiones en toda Europa después de este G7. Basta con ver qué pasa en Irlanda en el sur y en Irlanda del norte. Y hay un apagón informativo que es... Se están imponiendo estos líderes globalistas que no quieren que el mundo sepa que dentro de Alemania, dentro de Francia, dentro de los Países Bajos, dentro de Gran Bretaña, hay un descontento extremo con lo que les están haciendo a esas sociedades y la grave mala gestión del dinero y la estupidez de intentar provocar una guerra contra Rusia. Ahora bien, ¿le pasan un informe al presidente Trump sobre esto? ¿Alguien se lo cuenta? No lo sé. Pero creo que por las razones que acabo de mencionar, gran parte de los problemas de Europa se va a resolver. No se va a resolver mediante la fuerza militar, no lo van a resolver los rusos ni nosotros. Se va a resolver dentro de esos países y serán sus propios gobiernos los que lleguen al poder. No van a tener ningún interés en ir a la guerra con Alemania porque sus poblaciones tampoco. Alisa Vital ha pronunciado un par de discursos realmente excelentes. No sé si algún día llegará a dirigir ese país. Pero ella ha marcado el camino y representa el comienzo del cambio no solo en Alemania, sino creo en toda Europa. Queremos importar energía. Queremos poner fin a la desindustrialización de Alemania. Queremos que la gente vuelva al trabajo. Y vamos a abordar este espinoso y difícil detener a millones de personas que no tienen por qué estar en este país, que nunca debieron haber sido admitidas, y deportarlas. Tú y yo vivimos en Alemania. Yo he pasado casi 8 años de mi vida yendo y viniendo en Alemania. Es un país donde hasta 2015, incluso antes, nunca tenías que preocuparte por el Estado de Derecho. O sea, había policías a los que jamás se podía sobornar, ni se les pasaba por la cabeza. No hubo corrupción y la aplicación de la ley fue inmediata, uniforme, justa y eficaz. Lo saben. Así que creo que Europa está al borde de un cambio revolucionario como el de 1848. Y eso va a resolver algunos de estos problemas. Y cuando digo algunos, me refiero a la guerra con Rusia. Y cuando eso pase, los fondos de Zelensky se agotarán y se quedará sin apoyo. ¿Has visto el video? La gente no quiere tener nada que ver con esta guerra. Y está presionando a los europeos para que devuelvan a los ucranianos que están en el extranjero, hombres jóvenes y solteros, a que vuelvan a combatir. Bueno, creo que querrían echar a muchos de esos ucranianos jóvenes y solteros para dejarles trabajo a los suyos. Pero no creo que vayan a mandar a los ucranianos a morir en vano con Rusia, que no tiene posibilidad de ganar. Creo que el presidente Trump lo entiende, pero insisto, tiene problemas en Medio Oriente que resolver y creo que se ocupará de eso primero.
Sí, bueno, le deseamos lo mejor en ese tema también. Interesante. Al parecer, el presidente Trump se reunió brevemente con Zelensky durante el G7. ¿Quién sabe qué le dijo? Habrá que esperar a ver. Pero esto es lo que dijo hace un par de días sobre la situación en Ucrania. ¿En Ucrania? No, mira, ahora estamos centrados. Estábamos centrados en Irán. Eso va a estar en el Estados Unidos, pero mira, no tiene nada que ver, les vendemos armas, ni siquiera se las regalamos. Obama les dio $350,000 millones con el tiempo, una auténtica locura. A nosotros no nos afecta, salvo que les vendemos armas. Estamos a miles de kilómetros. Gary tenía uno de hoy mismo. El problema es este. Woodrow Wilson abrió los mercados de crédito de Estados Unidos a Francia y Gran Bretaña, y también se los abrió a Alemania. Pero él ya sabía en Primera Guerra Mundial que los alemanes no iban a... ¿Y entonces qué hizo? De hecho, nos alineó desde el principio con los británicos y los franceses en su guerra contra Alemania. Seis meses, Francia y Gran Bretaña se estaban quedando sin dinero. El presidente francés en 1914, cuando le preguntaron ya iniciada la guerra, ¿cuánto durará? Bueno, nosotros compensamos el déficit. Así que prolongamos la Primera Guerra Mundial y nos beneficiamos de ella exactamente como lo plantea el presidente Trump. Pero los actos moralmente reprensibles son bastante comunes en los círculos políticos de Washington. Pesa más que cualquier consideración moral en ambos partidos. Pero creo que la gente tiene que entender que fuimos clave para que esto ocurriera, que la guerra de 1914 durara tanto como duró y terminó provocando la destrucción total de Europa Central y Oriental. Y sabemos lo que eso significó. Llevó al comunismo al poder en Rusia y finalmente al nacionalsocialismo en Berlín. Tonto. Así que tiene que cortar por lo sano y se habla de lo importante que es cortar. A los israelíes con los fondos, las municiones y las armas que están usando para destruir su... Porque si no lo haces... con Europa, pero más gente morirá sin necesidad. Esto era lo último que quería preguntarte. Sé que vamos justos de tiempo. Pero sí puedes imprimir dinero, puedes fabricar armas, puedes lanzar ataques de largo alcance y demás, pero no puedes fabricarlos. Hombres, y cada día mueren estos ucranianos y solo Dios sabe cuál es la cifra real. Claramente cientos de miles de muertos y quién sabe cuántos más. Tiene que llegar un punto en que ya no importe cuánto dinero o por muchas armas que envíen allí, no llega un punto en que Ucrania va... Y mantener a la policía secreta nadando en dinero y a las distintas. En Ucrania ese es el problema. Putin está batallando, ¿no? Que quiere que esto termine, y claro que lo quieren, sino de su círculo íntimo para actuar. Hace poco hubo unos ataques siemptantes que ustedes han... Y tenemos un avance continuo a lo largo del frente ruso. Se está haciendo realidad. ¿Cómo le pones fin a esto si eres ruso? Y creo que cada vez está más claro que si los europeos no recapacitan, y recuerden que una de las cosas que el presidente Putin ha tenido muy presente
Le preocupa proteger vidas rusas. También ha intentado evitar la pérdida de vidas ucranianas, contrario a lo que se cree. Lo otro que debe tener en cuenta es la OTAN. Y están esos maníacos que no dejan de hablar de una guerra con Rusia. El ministro acaba de renunciar a su cargo y lo ha dicho en privado y medio lo ha reconocido en público. El Departamento de Defensa británico está sin fondos. Mira, las Fuerzas Armadas británicas están destrozadas. No tienen nada con qué luchar. Bueno, fíjate bien en todos los demás en Europa. ¿Pero podrían sostener una guerra total contra Rusia? Anda, ni hablemos de eso. Han ido expulsando del ejército a todos los nacionalistas alemanes, y así sigue la cosa. Los europeos en conjunto no quieren el reclutamiento ni quieren luchar en ninguna parte. Así que, a fin de cuentas, creo que el presidente Putin probablemente decidirá actuar. Los rusos podrían entrar en Kiev mañana. Si hacen eso, la gente va a decir, ¿lo ves? Putin quiere conquistar Europa del Este. Pero puede que no tenga otra opción porque este régimen criminal no va a desaparecer mientras tenga financiación, equipo y apoyo. Y por cierto, creemos que tienen al menos entre 40,000 y 50,000. No logran encontrar suficientes ucranianos que luchen por Ucrania. Y sorprende que haya tantos, porque los rusos lo han dejado bien claro. Puede ser ejecutado según la ley rusa como terrorista. Una esponja que absorbe sangre. No tiene sentido y me entristece lo del presidente Trump. Por la gente del Capitolio que va por ahí con banderitas en la solapa sin entender nada Lo que están haciendo y cuáles son las consecuencias para la gente en Ucrania, pero así son las cosas, así es. ¿Tiene tiempo para una pregunta más? Una más. Esto es lo que dijo Hex sobre nuestras reservas de munición. No se preocupen por eso. Estamos reforzando nuestro poderío militar y fabricando más, construyendo a mayor velocidad, destrabando el Pentágono, arrasando con su burocracia para obligar a la industria a acelerar el paso. Pero hay una crisis con esas existencias ahora mismo. Hay una crisis con esas existencias ahora mismo en la industria privada. De ello ante el Congreso. Esa es una historia fabricada que los medios pretenden vendernos. y al final nuestras reservas están de sobra. Bien, Gary, ya es suficiente. Dice que no hay crisis, Doc. Que podemos seguir así. Dice la verdad, creo que en el fondo se siente obligado como secretario de Defensa. No hay ninguna crisis. Y se empieza a ver que ahora estamos llegando a un punto en el que no nos conviene echar mano de esa reserva. Bueno, pongámoslo así, hemos mermado gravemente nuestras capacidades y nuestros arsenales. Sí. Cuando empezaron a hablar de Rusia desde el inicio. Los rusos se van a quedar sin esto. Mira, en 2 meses a los rusos no les quedará nada. Claro, Putin movilizó la industria, pero no llegó a una movilización total. Pero él hizo una movilización parcial, nosotros no podríamos hacerlo. Claro que. Así que probablemente. Estamos bien, somos el arsenal de la libertad. Vale, gracias. Sí.
Necesitamos los hechos, pero también una valoración equilibrada. Y el análisis más equilibrado que puedo hacer es, ¿estamos en niveles críticos en algunos frentes? ¿Estamos haciendo algo para solucionarlo? Con eso basta. No necesitamos el sermón motivacional. Y al parecer eso es todo lo que sabremos por ahora. Pero también es todo el tiempo que tenemos hoy. Gracias por extenderse un poco con nosotros. Doc, como siempre, te lo agradezco mucho. Muy bien, gracias. Pueden ver más de Doc en su Substack, donde publica contenido. McGregorWarrior.substack.com. Muchas gracias, Doc. Gracias. Y a ustedes también se lo agradecemos. No olviden dar me gusta y suscribirse antes de irse si aún no lo han hecho. Y los mantendremos informados de cualquier novedad que surja, ya sea en la situación de Irán o en la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos vemos en el próximo Daniel Davis Deep Dive. Sabes, yo no intento convencerte de que compres oro ni te digo cómo manejar tu cartera de acciones, pero hay una forma de ayudarnos. Suscríbete, dale a me gusta y compártelo con alguien a quien quieras.